tal? Bienvenidos. Estamos en otro componente de filmación. Esta vez vamos a hablar de innovación educativa. De verdad que cuando hablamos de las funciones actuales de los docentes, se nos pueden desarrollar 5, 6, 7 o más. La primera función más conocida es docencia, la segunda investigación, la tercera extensión, y de ahí tecnología, de ahí innovación. La parte de la innovación es un componente importante en las sociedades del mundo globalizado. En todo lo que es el globo terráqueo, prácticamente lo que más se aspira es prácticamente producir ese tipo de innovación. Para este tema de innovación educativa, hemos seleccionado para esta filmación este libro de Andrés Oppenheimer. En realidad, él titula Crear o Morir. Nos vamos fundamentalmente con las 5 claves de la innovación. Pues es que Andrés Oppenheimer, en este tipo de aporte, su último libro a nivel internacional, es con un sorprendente optimismo sobre el futuro de América Latina. Andrés Oppenheimer revela en este libro las claves del éxito en el siglo XXI, en que la innovación y la creatividad serán los pilares del progreso. Nos motiva con unas preguntas preliminares. ¿Qué debemos hacer como personas y países para avanzar en la economía de la innovación? ¿Qué debemos hacer para producir innovadores de talla mundial como Steve Jobs? Para averiguarlo, Oppenheimer, el periodista latinoamericano, realmente nos aporta aspectos que podemos tomar en cuenta para mejorar nuestra educación y nuestra innovación. Para ello nos vamos a ir al capítulo 8, que él titula Escuelas al revés. Veamos brevemente una definición de este aporte que se puede aplicar en nuestras universidades. Realmente él dice, y coincido, de que invertir la forma en que trabajamos, en vez de que las tareas, los trabajos, los ejercicios se hagan en la casa, a distancia, sin un tutor, sin un orientador, sin un profesor, sin un maestro que oriente, que detecte las dificultades y que permita ir desarrollando poco a poco esa producción que se busca, sería al revés, que se hagan entonces en la escuela y en la casa. Entonces yo leo, yo investigo, yo reviso, sería al revés. Hacer las prácticas con la presencia del tutor y no al revés. Veamos lo que dice en la página 216 de este libro. Dice Andrés Oppenheimer en el capítulo 8, que titula Escuelas al revés. Dice: escuelas al revés, en las que los jóvenes, en lugar de estudiar en la escuela y hacer las tareas en su casa, estudian en su casa con videos interactivos y hacen las tareas en la escuela con la ayuda de sus maestros. O sea, exactamente al revés, como lo hicimos la mayoría de nosotros. Se plantea que nosotros prácticamente fue al revés. Nos mandan tareas y tareas a distancia, pero allá en casa, ¿quién nos ayuda prácticamente a hacer este tipo de tareas? Hay otro componente, ¿no? Que es el componente que él habla de la cultura familiar de la educación, que tanto se involucra la familia en los procesos y en las tareas de estudio y de investigación. Vamos a buscar aquí otro componente importante. Dice: lo que hacía antes en la clase lo pueden ver los chicos en su propio tiempo y a su propio ritmo. Y lo que solía ser tarea para el hogar, que el alumno tenía que hacerlo solo o sola en su casa, ahora lo pueden hacer en la clase, con los otros niños, con los otros adolescentes cerca, con sus maestros y sus profesores cerca. Y el maestro puede detectar, escuchen bien, en qué nivel está cada alumno y ayudarlos a resolver los diferentes problemas de matemática, de ciencia, de biología y de historia o de geografía o de ecología. Y cuando se hace esto, empiezan a pasar, dice, muchas cosas positivas. Entonces estamos hablando aquí de que las lecciones fuera del aula, en casa, empiezan a ser más interactivas, porque el alumno puede verlas a su propio ritmo, rebobinarlas y volverlas a escuchar cuando las clases están grabadas en video. Entonces experimentar, ¿no?, esta escuela al revés, de tal forma que es acá con
la ayuda del maestro en que yo hago el croquis, desarrollo el cuestionario, donde yo memorizo la poesía, donde yo la dramatizo, donde yo la escenifico. Es en la escuela donde yo prácticamente aprendo a hacer los murales, los videos, los proyectos, no proyectos hechos a distancia sin ningún tipo de apoyo. La familia está ocupada, la madre está ocupada, el padre está ocupada, muchos abuelos no están en esta línea. Entonces, lo que importa es que en la escuela realmente se desarrollen los proyectos con la tutoría de los maestros, los profesores, los técnicos y los especialistas que están pidiendo y asignando ese tipo de tareas. Entonces, estamos hablando de videos que en casa se pueden prácticamente desarrollar y presentar. Otro aspecto importante de estas claves para la innovación, en la página 233, habla lo siguiente. No se trata de quién da la mejor clase, no se trata ni siquiera de quién tiene un doctorado. Me dijo que el mejor maestro es el que puede sentar al alumno, que puede sentarse al lado del alumno y cambiar su mentalidad. Y el que puede ser mentor de los alumnos, el que pueda alentar a los alumnos a que tomen la rienda de su propio aprendizaje. Este es un componente importante de innovación, porque el sistema educativo muchas veces está anclado en una especie de codependencia, de control, que imposibilita el desarrollo de la autonomía, de la independencia, del autoaprendizaje. Tienen allí sus capacidades intelectuales dormidas, su conciencia dormida, sus destrezas dormidas, y prácticamente lo que está egresando es un perfil de egresado inactivo, dormido, que no está despertando sus capacidades y sus talentos, porque hay una codependencia que imposibilita que se estimule, que se desarrolle, que se libere ese tipo de talento. Entonces, más allá de tu maestría, más allá de tu doctorado, más allá de tus años de servicio, un elemento importante en la formación de la nueva generación es crearle los ambientes y las condiciones para que se libere prácticamente el talento que está allí restringido. Vamos a buscar otra cita en este interesante libro, Crear o Morir, las 5 claves importantes. Escuchen en la página 238 de este libro que estamos promocionando. Dice, las tareas escolares contribuyen a crear una sociedad injusta en la que, hablando en términos de educación, los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres, afirma Kant. Por eso las escuelas al revés, en donde los niños pueden hacer sus tareas en la escuela con la ayuda de sus maestros, son un enorme factor de nivelación social. Con esa carga de tareas que le ponemos nosotros los profesores y maestros a los estudiantes de esta sociedad latinoamericana, ¿quién ayuda en casa? La arquitecta está ocupada, el comerciante está ocupado hasta el profesor, está ocupado, todo el mundo está en la calle. ¿Quién ayuda? Y si hubiera alguien en la casa, ¿quién ayuda a desarrollar ese tipo de tareas? Así que al revés significa cambiar la tecnología, ¿sí? Demandar tareas a casa donde nadie sabe ayudar y los propios estudiantes no siempre tienen la creatividad necesaria para desarrollarlo. Lo que yo digo es que así debería ser el año entero. Otro tema interesante es el de verano. ¿Hasta dónde plantea este documento en la página 238 si debe o no debe haber vacaciones de verano y por qué el verano no se convierte en campamento donde el periodo sea todo el año? Escuchen esta cita. Lo que yo digo es que así debería ser el año escolar entero. Todo el aprendizaje debería ser personalizado. Entonces yo diría que todo el año debería tener lo mejor de un campamento de verano, pero estarías aprendiendo durante todo el año. Tal es el déficit de conocimiento que tienen nuestros estudiantes, que parar, por ejemplo, 3 meses es prácticamente una preocupación increíble. En muchas partes del mundo también se practica, esta versión final de este capítulo, el problema de la cultura del error, el problema de la cultura del fracaso. Nosotros, para terminar este video, dejamos para la reflexión lo siguiente: ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la inhibición? ¿Por qué no disfrutamos o no retomamos el tema del error y del fracaso como un componente importante sobre la que se crea una oportunidad y una fortaleza para innovar?
¿Qué pasaría si nosotros no identificamos el fracaso como un desafío, como un reto positivo y constructivo? No, hay un pecado, hay una etiqueta, hay una burla, hay una intimidación, se crea toda una asfixia en el cual no miramos el fracaso como un peldaño de una escalera que nos lleva a la cima de una pirámide. Y este es otro componente que aparece aquí en este interesante libro. Bien, con este tipo de comentarios y argumentaciones, los invitamos pues que se sumen a los talleres. Quiero felicitarlos porque han conseguido este libro en las diferentes librerías del país y todos los 34 que están aquí lo tienen. Así que felicitaciones, vamos a este capítulo a generar reflexiones y a montarnos en una estructura mental de innovación educativa. Entonces nos vemos en la siguiente filmación. Muchas gracias.